Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestras actividades de nuestro segundo Congreso Nacional, Salud Mental, Educación Básica y Nuevos Desafíos Durango 2021. En esta ocasión se tomó la iniciativa por parte de nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, llevar a cabo una serie de conferencias para que sea el precongreso, denominado precongreso, dando un incentivo a los primeros 400 inscritos a este gran congreso que estamos ya llevando a cabo. Cabe mencionar que a la hora, al corte del día de hoy, tenemos aproximadamente 1,800 inscritos ya de este congreso, rebasando totalmente el número del año pasado, que tuvimos 1,200 inscritos aproximadamente. Entonces ahora ya hemos superado la meta. Esto habla muy bien del gran trabajo que está teniendo nuestra directora general, la doctora Soledad Ruiz Canán, a la cual le envío un caluroso abrazo y felicitación por este gran esfuerzo que ha hecho. Y partiendo de aquí tenemos el gran honor de que ella nos acompañe e inicie esta serie de conferencias, de pláticas, de charlas acerca del tema de la salud mental y la educación básica. Doctora Soledad Ruiz Canán, muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenida. Si me lo permite, antes de darle la palabra, leer un poquito acerca de su currícula profesional. Cabe mencionar que se quitan algunos aspectos porque es muy amplia su carrera académica y profesional. Ella es la doctora María Soledad Ruiz Canán, directora general del Instituto de Salud Mental y secretaria técnica del Consejo Estatal de Salud Mental en el Estado de Durango. Ella es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ella realizó la especialidad de psiquiatría en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Es especialista en servicios administrativos de salud por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Cuenta también con una maestría en comunicación y tecnologías educativas por parte de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Dentro de su gran experiencia laboral voy a mencionar solamente algunos de sus aspectos más importantes y más relevantes. Fue subdirectora del Hospital de Salud Mental de Durango. Fue la creadora y fundadora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, directora general del Instituto de Salud Mental y secretaria técnica del Consejo Estatal de Salud Mental en Durango, certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Cabe mencionar que va regresando precisamente de este nuevo Congreso 2021 en psiquiatría a nivel nacional, con las nuevas perspectivas, con las nuevas ideologías, con las nuevas materias que hay que aplicar en el tema de la salud mental. Capacitada en la impartición y análisis de la norma 035, capacitadora en temas de salud mental y psicoeducación, conferencista nacional e internacional, ponente de la Cámara de Diputados dentro de la Comisión de Salud en el foro Salud Mental hacia una nueva visión, y coordinadora general de congresos de salud mental en el Estado de Durango a nivel nacional, con los temas salud mental, medio ambiente y salud mental y ciencia y sociedad. Y aparte es interconsultante privada. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por esta gran oportunidad que nos da a todos los duranguenses de llevar temas de salud mental a los distintos niveles. Ahora en este año nos toca educación básica, que por lo que sabemos es de gran importancia para todos nuestros alumnos, maestros y sobre todo padres de familia. Doctora, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, Pablo. Quiero saludar a todas las personas que están ahorita con nosotros, que no las podemos ver físicamente, que no estamos medio acostumbrados, pero bueno, un saludo, un abrazo. Esperemos que esté a la altura de sus expectativas toda esta capacitación, interacción que podamos tener con los docentes, con algunos padres de familia y algunas otras áreas que posiblemente estén pues conectados con nosotros. Quiero decirles que este trabajo no es nada más de la doctora María Soledad Ruiz Canán. Este trabajo es de un equipo muy importante, de un equipo que tiene la camiseta puesta en el Instituto de Salud Mental, en donde realmente todo el personal es brillante. Yo quiero agradecerles esa colaboración, esa participación y que podemos estar trabajando de manera armoniosa en equipo. Entonces, quienes merecen precisamente
este aplauso, vamos a decir, por este tipo de acciones, es todo el equipo, todo el personal del Instituto de Salud Mental. Gracias, Pablo. Muchas gracias, doctora. Claro, y cabe resaltar el gran trabajo de todo el equipo del Instituto de Salud Mental, de todas las direcciones, de todas las subdirecciones, de todos los departamentos, todo el personal operativo, desde intendencia hasta los altos directivos. Es un gran equipo el que tenemos en el Instituto de Salud Mental. Claro, con la dirigencia y la gran capacidad y la gran experiencia de la doctora Ruiz Canán. Doctora, pues sin más, vamos a dar inicio. Nos acompaña con el tema la salud mental en el sistema de educación básica. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Los dejo con un extraordinario profesional de la salud, con un precursor de la salud mental, nuestra directora general, la doctora Ruiz Canán. Doctora, muchas gracias y adelante, el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, Pablo, muy amable. Bueno, como dice Pablo, es un tema un poco amplio en cuanto a la temática tan especial, tan trascendente que es la educación básica, no solamente en México, en el mundo entero. Creo que para mí, en lo personal, una de las figuras de mucha trascendencia también y muy importantes en todos los países del mundo es la imagen, imagen sobre todo del maestro. Los maestros son un factor valioso, muy importante, porque son los generadores del conocimiento de las próximas generaciones que tenemos tan valiosos, que es precisamente las generaciones a quienes vamos a capacitar, a quienes tenemos la corresponsabilidad, padres de familia, docentes y demás instituciones de la sociedad, que tenemos ese sector de la sociedad tan valioso, que son los niños, los adolescentes y los adolescentes jóvenes. Entonces, vamos a dar inicio con esta... bueno, pues por ahí no funciona aquí. A ver, ¿sí? ¿Ya? Bueno, iniciamos diciendo, porque creo yo que es importante que sepamos que el afecto, las emociones, es el motor que mueve la conducta del ser humano. Pues sin afecto, sin emociones, no seríamos seres humanos, ¿sí? Por eso digo que lo afectivo es lo efectivo. Todos los niños tienen derecho a aprender. Los responsables de garantizar en todos y cada uno de ellos que gocen de este derecho no lo están logrando. En su conjunto, para mejorar el aprendizaje, y esto trae grave y generalizado fracaso, tiene consecuencias significativas. Muchos niños carecen de las capacidades y los conocimientos necesarios para desarrollar todo su potencial y maximizar las contribuciones que pueden hacer también a sus comunidades. Bueno, como nosotros... Ay, por favor, estamos como cuando estamos en los cines, ¿verdad? Que se va la película, se quema la película. Ok. Al ritmo actual, nosotros y una gran cantidad de países que se unifican, como la OMS, como la UNESCO, UNICEF, pues son entes o organismos internacionales que tienen como responsabilidad guiar, orientar a los países miembros. Y bueno, México no somos la excepción, porque nosotros siempre firmamos tratados internacionales y otros países también. Y bueno, en ocasiones estos tratados internacionales se firman, porque son muy bonitos en las firmas, pero que se lleven a cabo, muchos países no le dan ese seguimiento y esa prioridad. Entonces, se hizo un acuerdo internacional
de lo que sería el mundo sustentable. Este acuerdo fue en el 2017, 2018, 2016, y México es también partícipe de este magno formación de querer tener un mundo más sustentable, ¿sí? De los 1.400 millones de niños en edad escolar procedentes de países de ingresos bajos y medios, 420 millones no adquirirán para 2030 las habilidades más básicas para la infancia y 825 millones no adquirirán las habilidades básicas del nivel de educación secundaria. ¿Sí? Esto quiere decir que en el 2030 el 63% de los niños del mundo vivirán en países de ingresos bajos y medianos bajos. Al menos 175 millones de niños en edad de preescolar y 262 millones de niños en edad escolar de primaria y secundaria, o sea, 1 de cada 5, siguen sin acceder a la educación. O sea que hay una brecha y hay un rezago en el mundo, ¿sí? 387 millones de niños en edad de primaria, más 230 millones de adolescentes en edad de asistir al primer ciclo de secundaria, no están adquiriendo las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Recordemos que hemos sido evaluados precisamente porque ahora sí entramos a las evaluaciones internacionales y en donde estamos reprobados, atrasados, rezagados, especialmente en lectura y matemáticas. ¿Qué factores? Porque, bueno, los mexicanos no somos tontos, somos brillantes, somos gente con una enorme capacidad y lógicamente hay factores que rodean este tipo de las características educativas que creo yo que se requiere empezar a generar cambios como lo están haciendo en otros países, evidentemente basados en evidencias científicas, para mejorar el aprendizaje en la infancia y la adolescencia. Hay factores de exclusión de los programas de educación en la primera infancia. Por ejemplo, la pobreza. Los niños más ricos tienen 7 veces más probabilidades de asistir a programas de educación en la primera infancia que los más pobres. El nivel educativo de la madre influye. Los hijos de madres con educación secundaria superior tienen 5 veces más probabilidades de asistir a programas de educación en la primera infancia que los hijos de madres con educación primaria o inferior. La residencia, los niños que viven en zonas urbanas tienen 2.5 veces más probabilidades de asistir a programas de educación en la primera infancia que los niños que viven en zonas rurales o muy apartadas. Las normas de género, combinadas con sistemas inadecuados de protección infantil y la falta de acceso a servicios de salud, magnifican la desigualdad de género en la educación, lógicamente, especialmente en el caso de las niñas y los niños más marginados, sobre todo en las niñas. Esto cabe decir que, bueno, en México hay leyes que protegen a la mujer, que están empoderando a la mujer, y creo desde mi punto muy particular de vista que los programas deben de estar canalizados para empezar a cambiar precisamente este aprendizaje, este cambio de conducta, tomarse en cuenta al varón y a la mujer. En ese empoderamiento que se le está dando a la mujer, se tiene que incluir al varón, porque si bien es cierto, cuando existe un patrón de conducta y que viene desde siglos atrás, pues es un poco difícil y complicado queriendo judicializarlo exclusivamente. Creo que tenemos que caminar por otros rumbos y también tomar en cuenta a los varones para hacer esta equidad, no igualdad, porque los hombres y las mujeres no somos iguales,
pero sí podemos buscar la equidad y la justicia social para vivir en armonía. A ver, en todo el mundo, solo la mitad de los niños de corta edad están matriculados en la educación preescolar. La infancia en el contexto mundial, en el 2030 alrededor del 63% de los niños del mundo vivirán en países de ingresos bajos y medianos bajos, donde se produce la mayor parte de los gastos, por ejemplo, que son datos de UNICEF, que está muy de la mano con la UNESCO, la OMS, para hacer todo este tipo de actividades y de apoyos que sabemos perfectamente que lo hacen en muchos países, ¿sí? Los países más pobres se enfrentarán a 3 retos y esto que están interrelacionados en lo que respecta a la financiación de los servicios públicos para los niños, ¿sí? Un ejemplo aquí son países de ingresos altos, 21 mil dólares, productos de Producto Interno Bruto per cápita, 34% de ingresos públicos. Vemos la gran diferencia en que 2 de cada 10 niños pues son los que no van a tener esa posibilidad, ese 20%. Perdón, al revés, ¿sí? Los 8 niños tienen la posibilidad de tener mayores probabilidades de salir adelante. Los países de bajos ingresos son $680, precio entero del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y bueno, pues como consecuencia vemos que 5 de cada 10 niños pues no tienen las oportunidades que tienen en los países con ingresos altos, ¿sí? Estos son ejemplos proyectados precisamente de este tratado que hemos estado nosotros implementando en función de algunos países que tenemos esa relación, ¿sí? Bien, este esquema que hace UNICEF es una probabilidad de cada niño aprende, es un programa que UNICEF tiene proyectado en algunos países para poder disminuir esa brecha en los niños con pobreza, ¿sí? Veamos aquí que tiene, si podemos agrandar la imagen, la visión es el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que ese es el tratado al que estamos nosotros ingresados. Más a la derecha, siguiendo con la visión, estas son las adaptaciones plenas del marco de acción de la educación para el 2030. Son los tratados que hacemos para lograr disminuir esas brechas, ¿verdad? Bueno, digo, siempre firmamos tratados internacionales y luego cuando se llegan los tiempos resulta que muchos países no cumplimos con esas expectativas, ¿sí? Los objetivos es cada niño aprende, es acceso equitativo a las oportunidades de aprendizaje, mejora para todo el aprendizaje y las aptitudes que tienen todos los niños, porque todos los seres humanos tenemos cualidades para desarrollar y talentos. Se supone que estos objetivos mejoran el aprendizaje de los niños en situaciones de emergencia y transiciones como son efectos de emergencia, migración, etcétera, ¿sí? Y luego también los objetivos específicos, los derechos de los niños, situar el cumplimiento de los derechos de los niños en el centro de la labor de la UNICEF con el ámbito de la educación. Equidad e inclusión, enfoques intersectoriales, contextualización, programar de manera flexible en función del contexto nacional y local, y gestión basado en los resultados, ¿sí? O sea, que es un seguimiento muy importante porque también la UNICEF está metido en el cambio, en el paradigma que tenemos que tener ahora en la educación, en la forma de aprender con evidencia científica desde un punto de vista que vamos a ver más adelante algunos temas, ¿sí?
Esto trae el fortalecimiento de los sistemas, datos y pruebas, porque hay una evaluación de todo esto que estamos hablando, la innovación, que es a lo que me estoy refiriendo, comunicación y promoción, participación de la comunidad y prestación de los servicios, ¿sí? Es más o menos el plan que tiene hasta ahorita la UNICEF, ¿sí? Recursos financieros, alianzas, recursos humanos que tienden a capacitar, ¿no? Esa desigualdad en el acceso de la educación, crisis de aprendizaje y crisis humanitaria. Es en donde está enfocado UNICEF. Pero bueno, también UNICEF tiene la característica, como toda instancia internacional, pues tiene que, para poder apoyar, tiene que haber programas que estén avalados, que cumplan todos los requisitos para tener una evaluación y saber que los recursos van a donde deben de ir. Este entorno es el propicio para el aprendizaje en el marco conceptual, o sea, bien en el marco conceptual, cuáles son las características en la educación, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, en la parte baja de este círculo, si le pueden poner hasta para ir lejos, ¿sí? Dice que es muy importante la participación de los padres y la comunidad en el ámbito escolar, o sea, es la rendición de cuenta social. ¿Por qué? Porque los padres son corresponsables en la crianza positiva, que muchos padres pues no nacen enseñados a ser padres, pero que ahora tenemos el deber y la obligación, la gente que tenemos un conocimiento del comportamiento humano, ¿sí?, de poder tener esa corresponsabilidad a los padres de familia en la crianza, en donde se culmina esa crianza positiva que es en las escuelas, ¿sí? Esta participación de los padres y en la comunidad pues tiene sus normas de género y sociales, entorno doméstico seguro y que estimula el aprendizaje educativo primario en la infancia, y esto les da mayor posibilidad en la infancia. ¿Por qué? Porque sabemos que infancia es destino. Lo que nos sucede en la infancia se traduce en el comportamiento o las circunstancias que vamos a tener en la adolescencia y en la adultez. Hay algo que se llama epigenética, que bueno, es algo muy importante que ustedes sepan, que genera cambios con todas las influencias que tenemos del exterior desde que somos concebidos, ¿sí? Todo esto trae también la gestión de la parte anterior de los docentes para desarrollar los recursos escolares, libros de texto. También viene la inspección, aseguramiento de la calidad de las escuelas y los docentes y apoyo hacia ellos, recursos escolares, libros de texto, etcétera, financiación, volumen, participación equitativa en las financiaciones de los gastos, escuela, aula y otros entornos de aprendizaje, que son la gestión y dirección escolar, aprendizaje y desarrollo de aptitudes fuera de la escuela, porque hay que buscar un manejo integral en esta área de la escuela, aula y otros entornos de aprendizaje. Es el desarrollo, gestión interinstitucional, gobernanza, porque bueno, tenemos que tener también de alguna manera pues la participación de las decisiones y la voluntad política de quienes dirigen nuestra sociedad, nuestro pueblo, quien pone las leyes y deciden qué hacemos. Ahí discúlpenme porque si no se me enfría. El contenido de los estudios inclusivo. Inclusivo quiere decir que no podemos dejar atrás a la gente con discapacidad en el aprendizaje, no podemos dejar a los migrantes o a las áreas sumamente con pobreza, ¿sí? Inclusivo y pertinente, y además a las etnias, porque también es algo muy importante para el contexto cultural, lingüístico y la preparación para la vida y las necesidades del mercado, también laboral, en donde, bueno, pues todo sea en función de tener un círculo virtuoso para que la gente tenga empleo, qué necesidades tenemos, una planeación estratégica. Este sistema
lógicamente son datos de planificación, seguimiento, rendición de cuentas, evaluación y acreditación. Este sistema es el que propone precisamente la UNICEF. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a algunos, son datos muy generales porque mis colegas, mis compañeros del instituto, algunos van a hablar más profundamente de algunos datos generales. Ahora vamos aquí al INEGI, ¿sí? A los datos que tiene el INEGI, que hizo el año pasado precisamente un censo. Y bueno, dice que en el 2019-2020 hubo 33.6 millones de personas entre los 3 y los 29 años que estuvieron inscritas en el ciclo escolar, que esto nos da un 62% del total. De ellas, 740,000, que es el 2.2%, no concluyeron el ciclo escolar, que de este 2.2%, el 58.9% por alguna razón asociada al COVID y el 8.9% por falta de dinero o recursos. Y si vemos, si podemos agrandar la imagen de las barras para poder darnos cuenta cómo es el resultado para el ciclo escolar 2020-2021. Sí, lo hace muy pequeño, así. Para el ciclo escolar, ¿sí? 2020-2021 se escribieron 32.9 millones, que disminuyó, que es el 60.6% de la población de 3 a 29 años, ¿sí? Inscritos en el 2021, del 2020 al 2021. Y aquí nos trae 54.3 millones, ¿sí? Que son 32.9 millones de niños de estas edades de 3 a 27, 20 y tantos años de edad, ¿sí? Aquí nos va a diferenciar lo que son las mujeres, que son 26.8 millones de los que hay, solo el 16.3 millones, que es el 60%, 2.5 millones que fueron inscritos precisamente, y bueno, ahí vemos en naranja y rojito los que no asistieron, los que no pudieron estar inscritos, que desde el total de la parte de arriba son 2.3 millones por COVID y son 2.9 millones por falta de recursos económicos, que vienen siendo un 4.3% y un 5.4%, ¿sí? Entonces tenemos ahí una relación para que nos demos una idea que disminuyó precisamente las inscripciones del 2019 al 2020, del 2020 al 2021. La siguiente, por favor. Por motivos asociados al COVID-19, por falta de dinero, recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas, que viene siendo el 9.6% del total de 3 a 29 años de edad al ciclo escolar 2021, ¿sí? Si agrandamos la gráfica nada más para que le den una repasada, que es lo que estuvimos hablando hace un momento, más pequeña, para que se vea el porcentaje. Si le subimos un poquito para que nos demos cuenta cuáles son las razones y qué porcentajes en edades, si nos vamos a la izquierda, los porcentajes en edades que se inscribieron a las diferentes áreas, ¿sí? Bien, la siguiente, por favor. Sobre los motivos asociados al COVID para no inscribirse en el ciclo escolar vigente 2020-2021, el 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. 25.3% señala que algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. El 21.9% carece de computadora, otros dispositivos o conexión de internet. Si agrandamos por ahí la imagen, si la podemos agrandar un poquito.
Pues, o sea, el 26% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje. Algunos de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, carecen de computadora el 21.9%, la escuela cerró definitivamente un 19.3%, el padre, madre o tutor no pueden estar al pendiente de él o ella, 4.6%, un familiar enfermó o falleció, un 2.6%, y se enfermó o contagió de COVID, 2.3%, ¿sí? Es más o menos para que nos demos cuenta cómo estamos de acuerdo a esa encuesta. La siguiente, por favor. Más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir, o que ya estamos asistiendo a clases presenciales una vez que el gobierno lo permite y que ya lo está permitiendo, ¿sí? Y fíjense aquí, es interesante porque el azul claro dice mucha disponibilidad, el azul más fuerte, algo de disponibilidad, y en el rojo poco o nada de disponibilidad, y de acuerdo a las edades, de 3 a 5 años, pues tienen una disponibilidad del 53%. En el 6 a 12 años, el 60.7%. En los de 13 a 18 años, 64.1%. Y en los de 19 a 29 años, el 55%. ¿Sí? O sea, que la gente, los muchachos, sí quieren, de alguna manera, ir a la escuela. Es una necesidad y que ya veremos ahorita qué circunstancias hemos vivido de acuerdo a las consecuencias y los estragos que ha causado precisamente esta pandemia, esta situación que hemos vivido mundialmente, ¿sí? La salud mental de las y los estudiantes es un tema ausente en la política educativa de México. Esto es de esta manera porque es una realidad, ¿sí? La desigualdad afecta en los hogares, en la reorganización de actividades, la dinámica de convivencia diaria, el manejo de estrés, el miedo y la angustia. La evidencia indica que el vivir en situaciones de pobreza es un factor importante de las enfermedades mentales, así como el desarrollo infantil y el entorno vital. También la salud mental se debe atender y garantizar desde la familia como uno de los núcleos para la política pública de salud, que hemos dicho que es capacitar a los padres de familia, capacitar a los maestros en estas áreas que no se les hace esta psicoeducación, porque también los maestros, muchos de ellos son padres de familia, y el bienestar emocional de los infantes está estrechamente relacionado con la salud mental de sus padres o cuidadores. Y ahorita vamos a ver por qué. Las condiciones socioeconómicas precarias se asocian a la exposición de la violencia en la infancia, afectando la estructura del cerebro, pudiendo generar un deterioro en el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales, aumentando conductas de alto riesgo y comportamientos antisociales, ¿sí? Sabemos perfectamente que en México antes de la pandemia, de 10 familias, en 7 familias existe violencia intrafamiliar. Y eso tiene que ver con las implicaciones de la crianza positiva. Tiene que ver con el cambio de actitud y de generar el pensamiento de esa crianza positiva. Porque venimos arrastrando, evidentemente, un comportamiento donde repetimos conductas de que con la chancletoterapia los hijos entienden. Con la chancletoterapia los hijos van a obedecer, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo y generar cambios poco a poco. México tenemos el primer lugar de casos de bullying a nivel mundial. ¿De dónde viene la violencia escolar? ¿De dónde vienen los niños de un hogar? ¿Y en dónde aprenden esa violencia? Son varios factores que implican precisamente que dentro también del hogar aprenden esa violencia, porque acuérdense que la violencia no solamente es física, es psicológica, emocional, es económica, ¿sí? Así como toda una serie de violencias que existen dentro del entorno familiar, ¿sí? México cuenta con más de 40 millones de estudiantes en nivel básico. De estos, el bullying
afecta a más del 50%. Este estudio se hizo y se realizó en el 2015-16 y se dieron los resultados, lógicamente, en el 2017-18, ¿sí? El nivel básico de esto, el bullying afecta a más del 50%, alrededor de 28 millones de niños, tanto de escuelas privadas como públicas, según los datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y que también estuvo involucrado la UNICEF y la UNESCO. La cifra es alarmante. ¿Por qué? Ya que equivale, incluso supera la población total de varios países del mundo, como Cuba, como Chile, Panamá o Portugal. Entonces, tenemos el primer lugar a nivel mundial del bullying escolar. Y bueno, dadas las circunstancias de que hablamos precisamente del aprendizaje y que en el entorno de la salud mental, de la educación, pues un niño viene y procede de una familia, y en la familia se va estructurando precisamente todo aquello que somos, quienes somos, ¿sí? Porque somos únicos e irrepetibles, y bueno, esto influye en la crianza familiar y se consolida en la crianza escolar. ¿Para qué sirve el cerebro? Les digo esto porque luego entonces nos preocupamos por el estómago, por los pulmones, por el corazón, nos preocupamos por otros órganos del cuerpo, pero nunca nos damos cuenta que tenemos un órgano que se llama cerebro y que es el que se encarga, es como cualquier otro órgano del cuerpo, pero es el que se encarga de todas las funciones conscientes e inconscientes para que podamos vivir, que está en relación con nosotros mismos, con los demás y con nuestro medio ambiente. Nada más, de todo eso se encarga el cerebro. Y es un órgano pues muy delicado y muy importante. ¿Para qué sirve el cerebro? El órgano que dirige, integra y gestiona las múltiples actividades del cuerpo. Ejerce un control generalizado sobre los demás órganos del cuerpo, lo que permite respuestas rápidas ante los cambios que se presentan en el medio ambiente. Sí, pero muy especialmente, además, es el órgano que nos permite adaptarnos al ambiente a través del comportamiento. Permite adaptarnos a dichos cambios con un objetivo muy básico, nuestra supervivencia, ¿sí? ¿Qué es educar? Educar lo es todo, lo es todo. Y todos debemos de ser o somos educadores. Las zonas, para que tengamos una idea clara, no les voy a dar una clase de anatomía, pero para que tengan idea dónde están ciertos centros que tienen que ver también con el aprendizaje, ¿sí? Las zonas más superficiales generan y gestionan las actividades más complejas. Entre ellas, pues, están los lóbulos frontales, ¿sí? Y, por ejemplo, el tálamo activa la atención, el hipocampo gestiona la memoria, las amígdalas, que están por ahí tenemos las flechitas, generan las emociones, ¿sí? El hipotálamo, coordinador, coordina y comunica dos mundos aparentemente independientes, el de las neuronas, que son las células que conforman todo el tejido del cerebro, y el de las hormonas que navegan por nuestra sangre, que regulan también todas estas hormonas, los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y de la sed. Entonces, tiene una interrelación muy importante con todas las funciones del cuerpo y de nuestra manera de interactuar. Así rápidamente, para que tengamos idea, algunos datos sobre el cerebro. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo controla el lado derecho. ¿Y qué tenemos en ciertas funciones? Les doy lo más rápido, lo más importante. Entonces, el hemisferio izquierdo controla el hemisferio derecho, ¿sí? Y controla el lado derecho, que tiene las habilidades numéricas, ciencias y matemáticas, lenguaje escrito, lenguaje oral, objetividad, análisis, lógica y razonamiento. Y bueno, el hemisferio derecho controla el hemisferio izquierdo. Formas de 3D, o sea, de 3 dimensiones, música y arte, intuición, creatividad, imaginación, subjetividad, emociones,
y reconocimiento facial. En la parte de aquí de abajo tenemos los diferentes lóbulos del cerebro, en donde el frontal, por ejemplo, si me lo agrandas un poquito, por favor. En el área frontal tenemos el comportamiento social, movimiento. En el temporal tenemos memoria, visión, discurso, comportamiento, digo, entre otras muchas funciones, pero para que tengamos una idea. El occipital, que está en la parte de atrás, la interpretación de imágenes. En el parietal, las sensaciones, lectura, lenguaje. El cerebelo, el equilibrio y la coordinación, cómo nos movemos, cómo nos equilibramos. Y en el tallo, la presión sanguínea, respiración y sudoración. Si lo empatas con la imagen del cerebro, por favor, para que veamos los colores en donde están las diferentes áreas, ¿sí? Ahí está el frontal en amarillo, el temporal en naranja, el occipital en rojo, el parietal en verde, el cerebelo, que está en azul intenso, y el tallo en azul claro. Todo esto se los digo porque es importante para que sepamos de dónde viene el aprendizaje y cómo es el aprendizaje. Porque las gentes que nos dedicamos a las neurociencias, pues lógicamente tenemos que entender y saber, y mucha gente tiene que tener una psicoeducación de cómo funciona el cerebro, entre ellos los maestros, bueno, los padres de familia, no a darles clases ni de bioquímica, ni de temas mucho más técnicos, ¿sí? Porque pues no son médicos. Ahora bien, en cuanto a la motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje, la motivación escolar constituye uno de los factores psicoeducativos que más influyen en el aprendizaje. ¿Qué es la motivación? La motivación escolar conlleva una complicada interrelación de diversos componentes: cognitivos, afectivos, sociales y académicos, tanto de los alumnos como también de los profesores, ¿sí? Entonces, todo esto vamos a ver cómo funciona. La cognición causal, ¿sí? Rápidamente, si nos agarras un poquito, cognición social, la cognición emocional, cognición social, relación social, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, autobiografía, teoría de la mente, autoconciencia, lenguaje, nicho cognitivo-cultural, efecto Baldwin, que es todo un proceso de evolución que Baldwin desde hace muchos años estableció, pero que es vigente. Cognición emocional, emociones innatas, emociones de autoconciencia, empatía, necesidad, motivación, altruismo, organización social, moral y o ética, donde están también la cognición de los valores, los principios, nicho cognitivo-cultural también de Baldwin, ¿sí? Entonces tienen una interrelación muy importante en la conducta humana, ¿sí? En la parte de abajo es la cognición tecnológica, ¿sí? Es la supervivencia, necesidad de mejoras adaptativas, motivación, relación social, experiencias, ensayo, error, acervo cultural, nicho cognitivo-cultural, herramientas para el trabajo manual, ¿sí? Es más o menos una idea de qué es la conducta y qué es los diferentes tipos de cogniciones que también podemos tener. La siguiente, por favor. Procesos cognitivos del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos cognitivos del aprendizaje? Procesos cognitivos, porque hay básicos y hay superiores. Los básicos es la sensación, lo que sentimos, ¿sí? Y la percepción es lo que el mundo exterior nos da para que nosotros tengamos esas sensaciones, lo que percibimos. Tenemos la memoria, tenemos la atención y la concentración, que es parte de un proceso cognitivo básico. Y los procesos cognitivos superiores, ¿cuáles son? El pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, son procesos que en el pensamiento, que está estructurado por toda una serie de funciones, tiene la capacidad de discernir, de poner juicios, de tener un pensamiento crítico, si es que el aprendizaje nos genera una capacidad de tener conocimientos y poder hacer
juicios y razonamientos críticos y no nada más mecánicos. Porque, bueno, la memoria es muy importante para almacenar. La memoria, hay diferentes tipos de memoria que vamos a ver. Hay lo que se llama también la memoria mecánica. Aquellos que se saben todo, que memorizan, pero hasta una persona con discapacidad fronteriza, retraso intelectual fronterizo, se puede aprender todo un directorio telefónico, ¿verdad? Pero entonces tenemos el pensamiento que tiene otras capacidades que van inmersas en estos procesos de cognición. El cerebro transforma sensaciones en percepciones, ya lo habíamos dicho. Los profesores y artistas deberían ser conocedores del sistema de percepción. De esta manera, podrían trabajar según la respuesta cerebral que van a obtener. Ejemplo, de percepción visual, se construye una imagen tridimensional como constructor cerebral. La visión presenta constancia perceptiva, reconoce colores y caras, y ceguera al cambio rápido. Son procesos donde va también incluido la memoria. Bueno, pues viene la información, la memoria sensorial, se olvida la información, es rápida, es momentánea, es corta. Viene la memoria a corto plazo, se olvida la información también. ¿Por qué? Porque si la memoria no se recupera y no la repasamos y no la repetimos, pues lógicamente también se olvida, ¿sí? Pero si hay una recuperación de esta información y la podemos estar repitiendo y manejando, hay la memoria a largo plazo, la información permanece. Para no entrar en cuestiones bioquímicas, fisiológicas, anatómicas y demás, ¿sí? ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es la disciplina científica encargada del estudio del sistema nervioso y todo lo que éste implica, desde las funciones biológicas del cerebro hasta el desarrollo filogenético de las redes neuronales. La neurociencia es muy amplia y ha tenido enormes avances muy importantes que nos dan la oportunidad del mayor conocimiento del comportamiento y la conducta del ser humano. El neuroaprendizaje, que son temas que no son tan nuevos, pero que se están retomando de manera importante. Es una disciplina que combina la psicología, la pedagogía y la neurociencia para explicar cómo funciona el cerebro en los procesos de aprendizaje que ya hemos estado viendo anteriormente, ¿sí? La neurodidáctica, podemos definir la neurodidáctica como el enfoque psicopedagógico basado en el funcionamiento cerebral para educar la acción didáctica de la forma más adecuada para cada individuo. Porque somos diferentes, queremos meter en un solo costal las cosas y bueno, las nuevas formas de aprendizaje, las nuevas tendencias del aprendizaje, la educación han estado teniendo un poquito de cambio, ¿sí? Que es lógicamente la interacción del alumno, no nada más estar sentado, que no sea únicamente unidireccional, tiene que ser bidireccional con toda una serie de circunstancias que son interesantes luego manejar. A ver, se nos trabó por ahí algo. Bien. Aprendizaje clave para el desarrollo integral, ¿sí? Si podemos abrir el círculo un poquito en el centro, para ir dando paso a lo demás, organizados en 3 componentes curriculares para la educación básica, ¿sí? Pero ante ellos tenemos el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, porque tenemos que interactuar de manera integral, educación física, educación socioemocional, artes, proyectos de impacto social,
conocimientos regionales, en dónde vivimos, por qué vivimos, qué circunstancias geográficas y políticas tenemos, nuevos conocimientos relevantes, ¿sí? Que tienen cosas que podemos agregar al conocimiento. Preferir el desarrollo principalmente dentro de lo que es el contexto de la crianza positiva y social, ampliar la formación académica y bueno, son situaciones que tenemos que tomar en cuenta para esta formación integral. Luego están los campos de formación académica, está el desarrollo de las áreas del desarrollo personal y social y está el ámbito de autonomía curricular. Luego después tenemos en el círculo, un poquito si nos lo agranda, ¿sí? Es el currículo obligatorio, la parte de arriba, currículo obligatorio, mismos objetivos curriculares y horas lectivas para todos los alumnos a nivel inicial, nacional. En la parte de que hay el currículo exhibe dilución, atención precisamente a la definición o a la diversidad y a las necesidades e intereses individuales, como hablamos hace un momento de las etnias, de los migrantes, ¿sí? Y que bueno, esto nos trae como consecuencia contribuir a formar ciudadanos libres, responsables, informados para vivir en plenitud, pues lógicamente en las nuevas formas y estilos de vida que tenemos que adaptarnos para el siglo XXI que estamos viviendo. ¿Por qué tenemos todo esto y por qué decimos que es importante conocer la conducta del ser humano? Porque tenemos el modelo biopsicosocial del ser humano y las necesidades biopsicosociales del ser humano son iguales para todos los seres humanos del planeta, ¿sí? Los seres humanos somos, en el modelo biopsicosocial tenemos una biología, un organismo completo en donde va a la par en el desarrollo, desde que somos concebidos, va a la par el desarrollo precisamente psicológico y en el contexto sociocultural en el que nos desenvolvemos, espiritual, que no quiere decir espiritual, tiene un amplio ámbito que tenemos que retomar con toda una serie de cuestiones importantes, ¿sí? Y sociales, porque vivimos en una sociedad y somos parte de ella, ¿sí? Entonces, las necesidades de los factores biológicos, sabemos muy bien que es el oxígeno, el alimento, el agua, el hábitat, todas nuestras necesidades fisiológicas que deben de estar bien para que tengamos una biología sana. Ahora, ¿qué calidad de oxígeno, qué calidad de alimento, qué calidad de agua, qué calidad de hábitat? Fíjense que les voy a contar una anécdota. En la calidad de hábitat, recién llegué de hacer mi especialidad, me invitaron a dar unas pláticas y entonces cuando yo dije que el hábitat es sumamente importante y vivir hacinados y en espacios muy pequeños, sin iluminación, sin ventilación, sin áreas verdes, provoca estrés y provoca agresividad, se me echaron encima porque dije, pues es que esas casitas de interés social, pues son antinaturales, ¿sí? Olvídense, bueno. Entonces, en esos factores biológicos son esas necesidades que van a la par con el desarrollo de factores psicológicos, como es el conocimiento, que es la educación, precisamente, la comunicación, la autoestima, la creatividad, el amor, ¿sí? Y entre los factores sociales está también lo que son socialización, sentido de pertenencia familiar, sentido de pertenencia social, y entre los factores psicológicos y sociales está el esparcimiento, la recreatividad, que es el arte y los deportes,
sentido de pertenencia con la naturaleza y la espiritualidad. ¿Por qué estas necesidades son importantes? Porque precisamente a través de ello vamos creando esas necesidades con las necesidades o la jerarquía de la pirámide de Maslow, que tenemos que ir cubriendo paso a paso con nuestro desarrollo, ¿sí? Cuando es debajo de la pirámide de Maslow, las necesidades de déficit se carece de casi todo, ¿sí? Las fisiológicas, respiración, alimentación, lo que habíamos dicho, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, afiliación, amistad, afecto, intimidad, reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito y autorrealización. Es una moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas y la capacidad de generar cambios. ¿Por qué todo ello se envuelve en el desarrollo del ser humano? Pues porque son factores que determinan el desarrollo de nuestra personalidad. Fíjense ustedes en los factores biológicos básicos, cómo es importante que una mujer, que quienes papá y mamá se van a embarazar, es importante la herencia, factores maternos prenatales, como la salud física, salud emocional, estado nutricional de la mujer que se va a embarazar. Los factores bioambientales, lógicamente, ese es el desarrollo neuropsicológico que vamos a tener y que los papás ya tienen que tener un conocimiento qué necesidades tiene el niño a diferentes etapas de edad, qué debe de hacer, qué no debe de hacer. Por eso es importante. Y los factores ambientales es el aprendizaje por contigüidad, el aprendizaje instrumental y el aprendizaje vicario. Todo ello, también lo vamos a ver ahorita, es lo que va estructurando los patrones o los rasgos de personalidad, porque todos tenemos rasgos de personalidad. Y cuando decimos trastornos de la personalidad, ya estamos cayendo en la patología. Entonces, en el neurodesarrollo, que es muy importante, porque de ahí va del temperamento, todos nacemos con un temperamento, ese es hereditario, y ahorita lo vamos a ver. A través del tiempo se va estructurando el carácter, que también lo vamos a ver rápidamente, para los que se están durmiendo, se despierten un poquito. Y entonces, estos factores, el aprendizaje por contigüidad es un ejemplo muy sencillo, para ponerles un ejemplo de ello, ¿sí? Pues el aprendizaje por contigüidad es, si en mi familia, porque somos una cultura muy permisiva para el consumo de bebidas alcohólicas, ¿sí? Si en mi familia hay una cultura de que se bebe, de que si se casan se bebe, de que si hay nacimiento se bebe, de que si hay bautizo se bebe, de que si hay 15 años se bebe, de que si hay, por ejemplo, boda se bebe, que si hay muertito se bebe, que si va a jugar la selección nacional se bebe, que si ganó se bebe, que si empató se bebe y si perdió pues peor tantito, ¿no? Entonces somos una sociedad muy permisiva para el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque el niño crece y repite las neuronas espejo de lo que hacen los adultos, ¿sí? Y eso es muy importante. Es por darles un ejemplo para no detenernos en otras situaciones. El aprendizaje instrumental, sabemos que ahora son los medios de comunicación en general y que tienen una influencia muy importante para la estructuración y la formación de nuestra personalidad, como son el internet, y no sabemos discriminar la información adecuada de la no adecuada. En el internet, ustedes saben que hay mucha información que distorsiona, que es peligrosa para nuestros niños, para nuestros adolescentes, y que tienen que tener límites y pautas de manejo de lo que debe de ser esos aparatitos que ya son una adicción, está tipificada como adicción en los niños y en los adolescentes, ¿sí? Entonces, para la estructuración de la personalidad, tenemos el temperamento que nacemos con él y que es en la confluencia de la herencia de papá, mamá y nuestros ancestros. A través del tiempo se va estructurando con los principios, las experiencias, los valores, la educación, se va estructurando el carácter. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, para ya la personalidad en la etapa de la adolescencia, se estructura los rasgos de personalidad que vamos a tener con toda esta
fase en la que tenemos influencias dentro del hogar, por eso las experiencias vividas microsociales, que es en el ambiente familiar de la crianza, son importantísimas. Vamos a tener el comportamiento y las actitudes que tendremos en el futuro, ¿sí? Decíamos que el temperamento es el modo de reacción biológicamente determinada que incluiría sus sustratos endocrinológicos, que ya vimos que influye mucho, que está ahí el cerebro, que nos dice qué hormonas liberar de la tiroides, de los ovarios, de los testículos, de otras partes y del mismo cerebro, neurológico y bioquímicos. Y es algo constitucional e inmodificable, porque esa es una carga, así como heredamos el color del pelo, de los ojos, de la piel, eso es hereditario, ¿sí? Ahora, a ver, faltó por ahí el carácter, ¿no? No viene. No sé si está antes, o antes de aquí, o quién me la quitó por ahí. Bueno, el carácter es aprendido a través del temperamento. Y es aprendido por las influencias, es un aprendizaje por las influencias microsociales y macrosociales, ¿sí? Y esto tiene como característica importante, lógicamente, que ese aprendizaje va a ser el resultado de nuestro carácter o rasgos del carácter, y en donde si somos maltratados, somos violentados o nuestros padres o nuestros cuidadores son omisos de darnos lo que necesitamos emocionalmente, psicológicamente, biológicamente, pues lógicamente que vamos a tener estas consecuencias. Lo que antes se llamaba neurosis, que es el trastorno del carácter, es precisamente lo que aprendemos dentro del hogar y fuera del hogar, en el contexto sociocultural en el que estamos viviendo, ¿sí? Que aprendemos de ahí, del medio ambiente. Y entonces, bueno, si está de moda que todo el mundo beba, pues los chavos beben, ¿verdad? En los antros, como llega una mamá al consultorio y nos dice, bueno, es que mi hija de 13, 14 años que fue al antro, pues se tomó una o dos cervezas, lo normal, doctora. No, le digo, es que no es normal a esa edad, que en el antro estén a esas edades bebiendo, ¿no? Pero bueno, entonces esa estructuración del carácter nos va a ir dando la pauta a que vamos estructurando nuestros rasgos de personalidad. La neurosis, recordemos, que es un trastorno del carácter, en donde tenemos ahí formas de asimilación negativas, que tenemos mucha ansiedad, mucha inseguridad, somos muy susceptibles a lo que nos dicen los demás, somos irritables, peleamos con facilidad. Entonces, esa inseguridad nos hace que tengamos conflictos y no saber cómo comunicarnos y entendernos, ¿sí? Por esa inseguridad que tenemos y esa predisposición a generar, si nos creamos en un ambiente de mucha violencia, siempre vamos a estar a la defensiva y siempre vamos a querer resolver las cosas con violencia psicológica, verbal o física, ¿sí? Por dar un ejemplo de lo que es la estructuración de la personalidad. Entonces, la crianza positiva en el hogar, la crianza en las escuelas, que se consolide en las escuelas, porque es una corresponsabilidad de toda la sociedad, el poder estructurar individuos sanos mentalmente, porque si no hay salud mental, no hay salud física, si no hay salud mental, no hay salud familiar, si no hay salud mental, no hay salud social, si no hay salud mental, no hay salud educativa, ya vimos que somos en primer lugar el bullying, si no hay salud mental, no hay salud institucional en todas las instituciones, y si no hay salud mental, pues no hay salud política, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que sepamos todo esto porque tiene mucha trascendencia. Y bueno, les debo la imagen de lo que es las formas de asimilación de manera fija, de lo que es la estructuración del temperamento, precisamente a la estructuración del carácter, que es la forma en que vamos a interactuar y que es modificable, porque es modificable ahora con el conocimiento precisamente de lo que es la epigenética. Por ahí venía algo de la genética.
Decimos, por ejemplo, que conocer la constitución genética de un individuo no es suficiente porque el ADN no cambia, ¿sí? Se debe conocer el medio que le rodea y las posibles marcas epigenéticas como resultado de esta constante interacción. Para que ustedes entiendan, la epigenética es como sobre la genética, donde las circunstancias medioambientales influyen y en lo complicado que es un gen se empalman con un proceso de metilación bioquímico o químico, y entonces eso va a permitir que si somos maltratados, que si tenemos carencias, que si hay violencia, es como una expresión epigenética de lo que podemos ser en la adolescencia y en la adultez. Por eso decimos que infancia es destino y podemos modificarla. Y podemos, inclusive sabemos por la evidencia científica, que la epigenética se puede heredar hasta 3 generaciones posteriores, o bien que nos vienen heredando hasta 3 generaciones anteriores a nosotros, a pesar de no haber vivido, por ejemplo, alguna guerra, situaciones críticas y difíciles. Pero podemos, con el conocimiento precisamente del comportamiento, modificar todas estas conductas. Entonces, para que tengamos una idea de todo lo que estamos haciendo en educación, podamos tener esa apertura y que podamos, desde nuestros legisladores, con el conocimiento basados en evidencia científica, para mejorar nuestras circunstancias individuales, familiares y sociales, poder lograr que empiece a haber programas que capaciten tanto a los docentes como se generen los cambios, como lo están haciendo en otros países, de una forma distinta de la educación, que no es disciplinaria y de una sola parte a través del maestro nada más, no. Entonces, ¿por qué? Porque se dejan de generar muchas acciones que pueden desarrollar los niños y los adolescentes, que bueno, de eso ya se hablará después, es un tema bastante largo. Y bueno, me gustó lo que dice Albert Einstein, dice que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. Y esta fotografía, no lo van a creer, pero es de aquí de Durango, el otro día que llovió, que se puso un arco iris precioso, ¿sí? Gracias por su atención. Y si hay alguna duda, comentario, no sé cómo vayan Doctora, a estar este tipo de cosas. Muchas gracias. Vamos a esperar que nos dejen de compartir un poco la pantalla para tenerla en cámara. Pues como siempre, doctora, una excelente exposición, temas actuales en los cuales estamos trabajando ya y se deben de estar viendo. Es una gran plática la que tenemos el día de hoy de su parte, de verdad. Muchas felicidades, doctora. Estamos con la idea de que este congreso va dirigido a maestros, alumnos y a padres de familia. Hay una reflexión que acabo de escuchar hace poco, me gustaría hacerla saber, para ver usted qué opina acerca de esta reflexión. Es acerca de con quién dejamos a nuestros hijos, ¿no? Hace el ejemplo que uno va a salir de viaje, compra uno su boleto para el camión, por no decir qué marca ya a la camionera, y lo primero que se topa uno cuando va a abordar el camión es el chofer, que está sin saco, que está obeso, que trae hasta la camisa desabrochada, que acaba de llegar de otro viaje con los ojos todos rojos, no sabemos por qué, si porque no ha dormido o porque se untó algo, como dicen. Y uno ve y dice, ah, caray, en este personaje está mi vida. Todavía tengo la oportunidad de ir a cambiar el pasaje para otra hora. Y efectivamente nos lo cambian. Y con el siguiente chofer del camión vemos que es una persona que trae su saco puesto, bien alineado, bien peinado, se nota que acaba de dormir sus 8 horas. Entonces, ¿con cuál de los dos es la pregunta? ¿Con cuál de los dos voy a arriesgarme a viajar a la Ciudad de México 8 horas? Pues obviamente con el que sea mejor presentable, ¿no? Este ejemplo va encaminado porque en las escuelas, ¿a quién le estamos dejando a nuestros hijos?
¿qué salud mental tienen nuestros maestros en educación básica? Si el maestro que va a tratar bien a nuestros hijos, que trae una buena salud mental, que tiene las capacidades para poderlos tolerar. Muchos de nuestros hijos a veces no tienen el apoyo en la casa, porque los papás o están ausentes, o son con alguna adicción, o todo este tipo de problemas. ¿Qué nos podría hacer de reflexión, doctora, acerca de este ejemplo? La importancia del maestro en la educación de nuestros hijos. Sí, mira, es muy buena pregunta, Pablo, porque creo que es importante decir que con esta pandemia que ha sido mundial, lógicamente se han exhibido y se han expuesto muchos de los sistemas de las instituciones, no solamente en México, en otros muchos más países y en países inclusive de primer mundo, de la ineficiencia que tenemos en algunas instituciones. Digo, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque pues, la mentira dura mientras la verdad sale y no hay nada oculto del cielo a la tierra. Y esas ineficiencias son un aprendizaje para generar cambios y cambiar el rumbo de muchas circunstancias de varias instituciones. Lo que sí te puedo decir es que nuestra forma de organización social, nuestros estilos de vida en el trabajo y nuestra manera de ver la vida desde un punto de vista organizacional no va a la par con las exigencias de la vida moderna. ¿Por qué no va a la par? Primero, porque todavía tenemos muchas adolescentes embarazadas que no van a tener una estructuración adecuada, ¿sí? Nada tiene que ver que haya madres solteras que tienen una formación si saben manejar el apoyo a sus hijos, como debe haber el desarrollo, o padres solteros, ¿sí? Lo que aquí tiene que ver es qué importancia le damos al nacimiento o a la procreación de un hijo. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es lo que tenemos que psicoeducarnos, hacer lo que es la educación sexual para no tener hijos sin conocimiento de causa y que no tengamos la capacidad de poder generar individuos socialmente saludables y que podamos tener esa interacción. Eso es por un lado, ¿sí? Se habla del aborto, se habla de toda una serie de cosas. Yo creo que la vida es lo más importante que tenemos que cuidar. Eso es muy importante. Y déjame decirte, antes de meter a la cárcel a alguien, ¿sí? Un aborto, lo que sea, pues yo propondría, lógicamente, que se dé educación sexual, que se dé precisamente si alguien está embarazada, que hay opciones, un lugar específico donde se proceda con el embarazo completo y que algunas instituciones se hagan cargo del bebé, ¿sí? Porque, bueno, hay madres luego que se embarazan y que los derechos humanos o la dignidad de la persona, porque se habla mucho de dignidad en algunas instituciones, pero luego entonces, ok, nace el bebé, y ese bebé va a crecer y no tiene dignidad, no tiene derecho a tener oportunidades de tener una vida digna, de tener un trabajo, de tener derecho a la salud, a la educación, ¿sí? A tener una economía, como dice la Biblia, me gusta, es un libro muy formativo. Yo le daría el premio Nobel en economía. Nos dice la Biblia que el que más tiene no le sobre y que el que menos tiene no le falte para vivir de manera digna y en armonía, ¿sí? Entonces yo creo que aquí son muchos los factores, porque en los trabajos no hay una circunstancia de diferentes horas de trabajo. Los mexicanos somos los que más horas trabajamos y menos recursos económicos tenemos, ¿sí? Entonces, la organización social en países europeos, por ejemplo, tienen ciertos horarios y no trabajan todas las horas del mundo, porque hay gente que va y se sienta a un escritorio 8 horas a calentar la silla y deja de ser productivo porque también hay violencia institucional, ¿sí? Entonces, la conformación y la organización social desde las familias, sí hay familias que tienen hijos, pero que los dos trabajan por las exigencias actuales, económicas y demandas de la vida moderna,
y la verdad no saben qué hacer, a veces con quién dejar a los hijos, cómo interactuar con los hijos, pero que sí sepan que es importante que los que toman las decisiones de cómo se maneja nuestro dinero, pues existan esas facilidades, iniciativas de ley que den oportunidad a que lo más importante es la familia y que tanto el hombre como la mujer tengan la oportunidad, si van a tener hijos, tengan opciones de tener oportunidad de estar pendientes el uno o el otro o dar las facilidades en los trabajos para esto, ¿sí? Se hablaba, doctora, hay una iniciativa, se pide que las madres de familia que tengan hijos preescolares o escolares, hablando de este sistema de educación básica, se les brindara 1 hora menos o 2 horas menos de trabajo para poder atender las necesidades de los hijos en casa. Dice que por el hecho de, en este caso de las maestras que están teniendo doble función en estos horarios matutinos, ya cuando eran clases presenciales o virtuales, ellas, aparte de ser maestras, tienen que llegar a ser madres de familia en las tardes, porque decía un profesional de la salud, yo creo que a ninguna de ustedes maestras llegan y ya encuentran el jacuzzi ya con las burbujas, o la comida hecha, o ya los hijos ya están haciendo la tarea. Tienen que llegar a hacer nuevas funciones a la casa, entonces su jornada no acaba. Y aparte que está el hombre baquetón en la casa, y aparte está exigiendo, pidiendo que qué ropa se pone, no nada más tiene 3 hijos, sino con el esposo ya son 4 hijos. Entonces, estas nuevas iniciativas de concientización hacia la familia y hacia la crianza buena y saludable, pues hay mucho todavía por hacer, ¿verdad, doctora? Hay mucho por hacer y la crianza positiva incluye al varón. Claro. Por eso es una manera de que educar en crianza positiva con otros patrones, con evitar la violencia de género, la violencia en general, nos va a traer un contexto distinto, siempre y cuando se hagan las cosas como tienen que hacerse, porque claro, luego hay programas muy dirigidos, muy inclinados. o dirigidos, pero que no tienen ni pie ni cabeza, y entonces las necesidades tiene que participar la comunidad, las personas, la gente, las necesidades tienen que surgir de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, claro. ¿Sí? En este sentido, tienen que surgir de abajo hacia arriba de la comunidad, del territorio y no del escritorio, ¿sí? Tiene que ir del territorio al escritorio. Hay que ir a palparles, ¿no? A tocarlas, a sentirlas. ¿Sí? Entonces, estas circunstancias, pues nos falta mucho por caminar, porque haya leyes más justas, más equitativas en este sentido, que primero se tiene que estar en el centro, como te voy a decir una reflexión, que siempre la digo, ¿sí? Tanto en el pasado, el presente, así como en el futuro, no habrá política perfectible si su quehacer es ajeno a poder resolver las necesidades biológicas, psicológicas, socioculturales, espirituales y medioambientales del ser humano. Lo demás es demagogia. ¿Sí? Ahí quedamos, ahí lo dejamos con esa reflexión de la doctora, que es una de sus frases favoritas en las cuales siempre ha trabajado. Doctora, antes de dar por terminada su ponencia, invitarlos al Congreso este 7 y 8, recordar, estas son pláticas de pre-Congreso, nuestro Congreso ya como oficial será el 7 y 8, de 8 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente. Doctora, tenemos el programa del Congreso, ¿le gustaría darlo a conocer? ¿No se le complica o quiere que lo mencione? Por favor, ok, Pablo. Si me lo permite, doctora, para comentarlo. Rápidamente doy a conocer el programa general del Congreso. El día 7 tendremos unas conferencias simultáneas igual a las mismas horas. Uno de los temas es Niño al frente, emociones al centro, el sueño de un sistema educativo humano. Este estará impartido por el maestro Uriel Morales Amaya. La siguiente conferencia será La vocación profesional, factor protector de la salud mental en el docente. Será impartida por la doctora Patricia Lorena Martínez Martínez. Dentro de un receso, un espacio cultural, tendremos una obra de teatro titulada Expediente Eugenia. Todo esto será vía virtual, todo se transmitirá de esta misma manera como el precongreso. El mismo día tendremos las siguientes conferencias simultáneas. El título de una de ellas es Los derechos humanos en la educación y su relación con la salud mental, a cargo del doctor Marco Antonio Huereca Díaz.
El siguiente será la formación integral en el sistema educativo de la teoría a la práctica, impartida por la doctora Sandra Micaela Nájera Saucedo. Y tendremos un foro titulado Detección oportuna de los principales problemas de la conducta en el aula, el cual lo estará integrado por la maestra Pamela Morán, doctor Roberto Cárdenas y el maestro Israel López, y estará moderado por el doctor Juan Manuel González Bueno. Tendremos unos talleres presenciales, que sí serán presenciales, esperemos si todavía haya cupo en estos talleres. Uno de los talleres es Detección oportuna en las aulas, TDAH, depresión, ansiedad y violencia. Taller 2, Detección oportuna de la problemática socioemocional fuera del aula. Taller 3, Padres atentos, hijos resilientes. El segundo día, el día 8 de octubre, tendremos una conferencia magistral, La genética y el aprendizaje, de un gran ponente, un gran científico, un gran médico, psiquiatra genetista, el doctor José Humberto Nicolini Sánchez. Este doctor siempre nos ha acompañado, doctor, siempre ha tenido una gran disponibilidad. Es investigador 3. Investigador tipo 3. ¿Sí? Muy recomendable. Internacional. Serán nuestras terceras conferencias simultáneas. La primera, el docente como pieza fundamental de la detección oportuna en problemas psicoemocionales, por parte del maestro Alejandro Morán. Y el segundo tema es el hogar como primera escuela crianza, como inicio de la educación, por parte de la doctora Leticia Pesqueira Leal. Tendremos otra conferencia magistral, Salud Mental y Deserción Escolar en tiempos de COVID, por parte del doctor Eduardo Lascano Ponce. Él es el secretario académico de la Escuela de Salud Pública en México. Tendremos un segundo foro titulado Desgaste laboral en los profesionales de la educación, el cual estará impartido por la doctora Nayeli Ortiz, la doctora Jessica Andrade, la doctora Enda Maday Hernández, y estará moderado por la doctora reconocida y queridísima por todos nosotros, la doctora Marta Palencia. Y finalizaremos con la clausura del concurso de carteles de investigación, que también estarán presentes, y sobre todo ya la clausura general de todo este gran evento, doctora, el cual usted preside y el cual usted nos dirige para poderlo llevar a cabo. Doctora, para despedirnos, unas palabras a nuestro público, cómo nos vamos, cómo nos sentimos y qué esperamos de todo esto. No, pues agradecer y decirles que para nosotros es un gran honor que nos permitan estar en sus casas, en sus ambientes de trabajo, en donde nos estén escuchando, porque creo que la comunicación, y como dije al principio, lo afectivo es lo efectivo. Si no manejamos esta prioridad de valores y principios morales que tenemos que tener con la dignidad del ser humano, que es el respeto a nosotros mismos y el respeto al otro, si no trabajamos en equipo las diferentes instituciones, difícilmente a corto plazo vamos a tener una sociedad sana de cualquier punto de vista. Y entonces, bueno, agradecer que nos hayan escuchado, que nos hayan aguantado todo este tiempo. No, doctora, muchas gracias y saludos en su casa. Un placer, doctora, escucharla cada vez exponiendo estos temas de salud mental. Muchas gracias, los esperamos en el Congreso 7 y 8 de octubre, jueves y viernes, a partir de las 8 de la mañana. Si aún no se registran, busquen nuestras redes sociales del Instituto de Salud Mental, tal cual es el nombre, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, tanto en Facebook, como en Twitter, como en YouTube. Ahí están todas nuestras ligas, principalmente en Facebook, ahí tenemos los enlaces para podernos inscribir. Muchas gracias y ahorita continuamos con las siguientes conferencias simultáneas, pero lástima, nomás se pueden inscribir algunas, pero ya tendremos otros participantes en ellas. Un gusto y hasta luego.